Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, Brian Torres. ¿Cómo le va? Bienvenido, le saluda Alberto Quintana. Ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Buen día. Buenos días, Alberto, a los miembros de la mesa. Muchas gracias. Sí, muy bien la señal y a las órdenes. Muchísimas gracias. Lo habíamos invitado justamente para hablar sobre todas estas medidas que se siguen adoptando en el Ecuador, pues en aras de evitar algo que es tan complejo, ¿no? El ingreso del fusario. Hemos tratado esta temática ya anteriormente de parte de los organismos gubernamentales, las autoridades. Entiendo que se está dando la importancia del caso porque incluso en algún momento, semanas atrás, nos decía el director general del Comité de Operaciones Emergentes, el capitán Juan Zapata, nos decía algo. A ver, nosotros, paralelamente al monitoreo que hacemos a la situación epidemiológica, también estamos, el COE Nacional está monitoreando el tema del fusario. Vemos que algunos prefectos, la prefecta del Guayas ayer, por ejemplo, estaba en Manabí, reunida con su par, ¿no? Con el prefecto Leonardo Orlando, justamente estaban reunidos y entiendo que trataban algo de esta temática. Anteriormente se reunieron en la provincia de El Oro, la prefectura provincial de Los Ríos también trabaja en estas temáticas. Básicamente, ¿qué nos puede dar a manera de resumen desde la perspectiva de ustedes todo este tipo de iniciativas que se llevan adelante? ¿Cuál es la situación real? Bienvenido. Gracias. Nosotros vemos con preocupación que hay mucha prensa, mucho figuretismo, pero en realidad de concreciones reales no hay. Es la realidad. Yo pienso que de alguna manera el gobierno nacional debió haber protegido al pequeño y mediano productor, que es quien al final le va a afectar o no la plaga, el patógeno del fusario, ¿no? Hoy por hoy le puedo decir que el 90% de plantaciones que hay aquí en el país están preparadas para recibir en caso de que llegue el fusario, el patógeno. No saben incluso cómo actuar si es que está el fusario dentro de sus fincas. Es más, todas las labores de contingencia que demanda la prevención para la entrada del fusario no se ha hecho en las fincas. ¿Por qué? Porque simplemente no ha habido dinero, porque estamos pasando una crisis de precios ya de más de año y medio que lamentablemente ni este gobierno ni el anterior han sido capaces de solucionar en favor del pequeño y mediano productor. Crisis producida simplemente por una especulación interna. ¿Y qué es lo que está causando esta indefensión en la que están la mayor parte de fincas para poder enfrentar un patógeno tan fuerte como el fusario y que no tiene realmente cura al momento y que de llegar al país sencillamente sería muy difícil que una plantación de un pequeño productor pueda enfrentarle debidamente? Y vemos que esta indefensión, como digo, en la que estamos es muy difícil y es muy complicada en caso de que llegue el patógeno, porque algún rato va a llegar al país, ¿no? Vea eso, ahí me deja más preocupado usted, ¿no? Porque, a ver, si nosotros ubicamos las provincias productoras, tenemos El Oro, Los Ríos, Guayas principalmente, ¿no? Yo veía que los prefectos estaban como interesados en el tema, los gobiernos provinciales son importantes en un territorio. Veo, y yo manifestaba pues, hace un momento lo del COE Nacional, veía que desde el gobierno central se designaba al ingeniero Juan José Pons Arizaga para que sea pues quien justamente esté haciendo el monitoreo, el acercamiento, las reuniones sobre esta temática. Pero entonces usted me indica que más el tema de figureteo, ese término que usted utilizaba. Desde la perspectiva de quienes hacen la Federación Nacional de Productores Ganaderos, entonces, porque vea usted, ¿no?, que teniendo 24 provincias el país, ¿no? Pero en este caso vemos que son pocas las que producen el banano. No debería ser tan complejo. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué es recomendable a efectos de poder atacar de manera efectiva o prepararse, más bien, prepararse de manera efectiva? Bueno, nosotros ya lo planteamos de ahora, desde el gobierno anterior, incluso a la ministra que planteamos
varias soluciones que realmente serían de alguna manera las que impidan el control del patógeno si es que entra a las fincas y la prevención en caso de que todavía no entre. Mire que si usted se da cuenta, la mayor parte de fincas de aquí en el Ecuador, las fincas de banano, usted puede pasar por cualquier vía, permanece abierta, ninguna cerca que no permitan el ingreso de personas. El fusarium ingresa por la suela de los zapatos de cualquier persona que tenga tierra de algún terreno que haya sido infectado con fusarium. Realmente controlar esa situación demanda gastos. Por ejemplo, una pequeña plantación, hablemos de las del oro, que están las más cercanas al hongo, que están a 70 kilómetros del último foco que se ha detectado del fusarium en el Perú. Prácticamente no hay fronteras agrícolas entre una finca y otra. Entonces sería muy difícil de alguna manera controlar el fusarium en esas fincas. Por ejemplo, es mandatorio para todas las fincas hacer cercas vivas que no permitan el ingreso del personal o de cualquier persona, sino por un solo ingreso, y que ese ingreso sea el punto de desinfección para poder ingresar. Se necesita desinfección de las herramientas, se necesita preparación del personal para detectar el hongo, cosas que al momento no existen en ninguna de las fincas del país. Nosotros también le pedimos de alguna forma a la ministra que se controle el precio de la caja de banano para que esta de alguna manera sirva para que la salud vegetal de las plantaciones esté en buen estado. Hoy, con conocimiento de causa, más del 75% de las fincas tienen una salud vegetal prácticamente negativa, y eso hace que sea muy vulnerable en caso de que el patógeno entre a las fincas. ¿Por qué? Porque no ha habido la suficiente inversión de parte del pequeño y mediano productor, porque no ha tenido el dinero suficiente para poder invertir en sus fincas. Nosotros creemos que las soluciones tienen que darse aquí en el Ecuador. Incluso nosotros pensamos que la variedad de la que tanto nos están hablando, que piensan importar, cosa que es una irresponsabilidad, por no decirlo menos, de decir que quieren importar variedades cuando esas variedades ni siquiera están que son resistentes al fusarium a largo plazo. Nosotros creemos que aquí tenemos los suficientes profesionales para poder crear una variedad propia, pero lo que necesitan es el apoyo estatal, pero no un apoyo de mesas de trabajo, no un apoyo de fotos, no de ruedas de prensa. No, ese apoyo no se necesita. Lo que se necesita es un apoyo en el campo realmente, donde haya inversión en la investigación científica, cosa que en la actualidad aquí, al menos en banano, no existe. No existe investigación científica, no existe investigación tecnológica, y eso es algo realmente reprochable en un país que tiene la comercialización de 4 de bananas que se comercializan en el mundo, al que debió haber el Estado de alguna manera mitigar para que no entre el fusarium aquí al país. Correcto. Antes de ir con Henry Avelino, a ver, justamente yo mencionaba hace un momento, ¿no?, a los prefectos de Manabí y a la prefecta de Guayas. Ayer hubo un acto en las instalaciones del ECU 911 allá en Puerto Viejo, en la capital manabita. Incluso estaba la ministra Tanyi Vera, estaba pues el capitán Juan Zapata, estaba el gobernador de Manabí, además de los prefectos, y también el representante del clúster bananero. Le pregunto, y a nosotros nos gusta ser categóricos, ¿a eso se refiere usted? O sea, ¿están para la foto? Ayer anunciaban este tema de una aplicación móvil para prevenir el ingreso del fusarium a Ecuador. Este tipo de iniciativas queda más para la foto que para tomar definiciones claras y precisas. Sí, mire que hace 3 años ya se detectó el foco del fusarium en Colombia, en la Guajira, y se hicieron los mismos ofrecimientos que se hacen ahora, de desinfección, protección de todos los vehículos que entren de esos de ahí. Yo le pregunto de 3 años a esta parte, ¿cuántos arcos de desinfección se han instalado en el país, en las fronteras, que es donde debería de alguna manera haber la posibilidad de que fusarium, por ejemplo, en Esmeraldas, en Machala, en Loja, en el Carchi? ¿Cuántos arcos de desinfección hay instalados para los camiones? No hay ninguno. Hoy día realmente recién están inaugurando uno en Manabí, pero solo es para el ingreso a Manabí. Solo para darle un ejemplo, Manabí es el mayor productor de plátano, pero más bien es el menor productor de banano del Ecuador. Entonces, los arcos de desinfección realmente deben instalarse en otros sitios donde realmente prevé la entrada del hongo. Además, el arco de desinfección es muy vulnerable realmente para la entrada del fusarium. Nosotros tenemos que prepararnos en realidad para frentear al patógeno cuando ya está
Yo pienso que la capacitación inmediata de los pequeños y medianos productores para que sepan qué hacer cuando el hongo ya esté en la finca es lo primordial, es lo que debe hacerse, pero es lo que no se ha hecho. El pequeño y mediano productor no sabe incluso identificar todavía en la actualidad, porque hay algunas enfermedades muy similares al, por ejemplo, el moco, el Erwinian, que prácticamente se parecen mucho y que de alguna manera puede confundir al pequeño y mediano productor. Aparte de eso, nosotros no tenemos ningún instituto aquí que actúe de manera inmediata en caso de que se detecte estas alertas tempranas que debieron haber sido hechas con mucha antelación, ¿no? Las alertas tempranas son fundamentales para la prevención de cualquier epidemia y eso realmente no se ha hecho aquí en el país. Estamos muy deficitarios en ese sentido y atrasados completamente en el control del patógeno que tenemos en las fronteras, ¿no? Correcto. De pronto estamos atrasados en eso, pero como usted dice, ¿no? En el tema de las iniciativas del figureteo estamos bastante adelantados. Bueno, que usted lo mencionaba, ¿no? Que de pronto hay vinculan el tema del fusarium exclusivamente al tema de la afectación al banano. Ya lo decía usted, ¿no? Refiriéndose a Manabí, allá hay una alta producción de plátanos. Y es que el fusarium origina la marchites en las musáceas. Y ahí justamente pues entran plátanos, bananos e incluso pues otro tipo de productos. 7:16, don Henry Avelino, con otras inquietudes para el presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros, Franklin Torres. Adelante. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, arquitecto? Un excelente día. Lo escucho con detenimiento y con preocupación en los temas del figureteo, los temas de la falta de control, la falta de ayuda técnica, la abundancia de las mesas técnicas y todo esto que usted manifiesta. Entonces, podríamos concluir, arquitecto, de que a lo mejor el fusarium ya está entre nosotros y no nos hemos enterado, de que ya está en los campos de Ecuador, porque no hay control, no hay arcos, no hay medidas. ¿Podríamos decir eso, arquitecto? ¿Habría esa posibilidad? Buen día, Henry. Habría esa posibilidad. Usted tiene toda la razón. Tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez no lo tenemos presente. Recuerde que el fusarium no es un hongo, un patógeno que se presenta inmediatamente. Demora un tiempo en hacer es como asintomático primero, ¿no? Es como asintomático. Y en realidad no se presenta directamente, entonces es muy difícil detectar de inicio. Mire que hay iniciativas de parte del INIAP, sobre todo, en la aplicación de microorganismos benéficos para el suelo, ¿no? Eso mejoraría la salud vegetal de todas las fincas. Nosotros creemos que por ahí debería empezar la situación en un instituto que realmente provea a todos los productores de musáceas de microorganismos benéficos y eso de alguna manera detenga la propagación del patógeno. Nosotros, como le digo, nosotros deberíamos pensar y trabajar como que el patógeno ya está aquí en el país. Esa debería ser la labor de estas mesas de trabajo que se está haciendo. No estar diciendo que no vamos a dejar entrar al patógeno. Eso va a ser imposible. Tarde o temprano va a entrar el patógeno. Lo que nosotros debemos prepararnos es para saber cómo actuar cuando ya el patógeno está aquí en el país, para hacer esas alertas tempranas, para circular la parte las áreas que corresponde y que estén de alguna manera encerrarlas debidamente y tratar de alguna manera de evitar que se siga propagando en el país. Solo para darle un ejemplo, Henry, el patógeno puede durar 30 años en el suelo, o sea, sería imposible volver a sembrar cualquier tipo de musáceas en ese suelo. Y realmente eso tiene que llamar la atención aquí en el país y que veo que no se está tomando las medidas realmente efectivas para hacerlo. Mire que ahora, por ejemplo, la mayor parte de pequeños y medianos productores de banano hemos sufrido de precios bajos. Estamos hablando de 15 semanas que nos han pagado por debajo de los $3 y no tenemos recursos como para poder tener nuestras fincas con la salud vegetal que está preparada para la entrada del patógeno. Y peor, haber hecho las labores de contingencia que teníamos que haber cometido para poder de alguna manera frenar a lo que se nos viene, ¿no? Por ejemplo, cerrar las fincas, no permitir el ingreso de personas ajenas, dotarles a todos los trabajadores de fincas propias en cada finca, a empezar a hacer renovaciones parciales de las fincas para
para de alguna manera mitigar la presencia del hongo, que son ya puntos probados en otros países que de alguna manera han ayudado para que el hongo se detenga. Pero todo eso no se ha hecho porque la falta de iniciativa de parte del gobierno en controlar el precio de la caja de banano no ha permitido que el pequeño y mediano productor tenga el suficiente dinero para disponer y poder hacer todas estas labores de contingencia. Realmente lo que se está haciendo, como le dije antes, son medidas generales como que el patógeno está fuera del país y, como usted dice, Henry, nosotros deberíamos empezar a frentear la situación como que el patógeno ya está presente en las fincas. ¿Y qué vamos a hacer con el patógeno acá adentro? Es lo que nosotros debemos prepararnos, porque tarde o temprano va a llegar si es que no está aquí ya en el país. Esperemos que no sea así, aunque yo sinceramente lo dudo bastante. Yo creo y siento que ante la falta de control, esperemos que no nos sea caro justamente esa falta de atención a este sector que es vital para la economía humana. 7:21 de la mañana. Queremos agradecerle, arquitecto Franklin Torres, por haber estado con nosotros. Él es el presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador. Muchas gracias. No, muy agradecido a ustedes, a las órdenes siempre. Así es, continuamos con más aquí en Diálogo a través de